Oye, hay una cosa del mundo de la televisión que siempre me ha dejado, bueno, fascinada. Es un pequeño misterio. Ah, sí. A ver. Las risas enlatadas. Uf, las risas enlatadas. Un clásico. Es que a nadie le gustan. Preguntas a quien sea y te dicen que son falsas, obvias, casi un insulto a la inteligencia. Totalmente. Y sin embargo, los directivos de televisión, que viven de esto, de los números, las usan sin parar. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en algo que todo el mundo parece odiar? Pues porque la respuesta, aunque no nos guste nada, es que funcionan. Funcionan. Y los estudios son clarísimos. No es que nos convenzan de que un chiste es bueno. Es algo más primitivo. ¿A qué te refieres? Las risas grabadas hacen que el público se ría más y durante más tiempo. Y lo más curioso de todo es que son especialmente efectivas con los chistes malos. O sea que son como una muleta para un guión flojo. Exacto. Pues mira, precisamente de ese poder invisible vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter a fondo en un capítulo de nuestras fuentes que se titula La prueba social, las verdades somos nosotros. Un título muy bueno. Sí. Y la idea es explorar uno de los principios psicológicos más potentes que nos guían, que para decidir qué es lo correcto, pues miramos a nuestro alrededor a ver qué hace el resto. Es que es un atajo mental, un heurístico, como se dice en psicología. El mundo es súper complejo. No podemos analizar cada decisión desde cero. Claro, sería agotador. Entonces, nuestro cerebro aplica una regla simple. Si mucha gente está haciendo algo, por algo será. Probablemente sea lo correcto. Y la mayor parte del tiempo es una estrategia súper eficiente. Nos ahorra pensar. Justo, pero claro, esa misma eficiencia es su gran debilidad, su talón de Aquiles, porque nos deja muy vulnerables a la manipulación y a errores colectivos que pueden ser catastróficos. Vale, vamos a desgranar esto, porque sigo dándole vueltas a lo de las risas. Entiendo el atajo, pero es que en este caso no tiene sentido. Sabemos que son falsas. Claro, No es gente real riéndose en ese momento. ¿Cómo puede nuestro cerebro caer en una trampa tan obvia? porque no es una decisión lógica, es un reflejo. La fuente lo compara con un experimento muy famoso con pavos. ¿Con pavos? Sí, una pava madre cuida de cualquier cosa que emita el sonido pío pío de un polluelo. Vale, Los científicos le pusieron delante una mofeta disecada, que es su enemigo natural, y la atacó al instante. lógico. Pero luego le pusieron un altavoz dentro de la mofeta, que hacía pío pío. ¿Y sabes qué pasó? No me digas que... Empezó a cuidarla, a meterla debajo de su ala. Respondemos al estímulo, a la señal, no al conjunto. Y con las risas pasa igual. El cerebro oye risa y reacciona. Es un clic y acción casi automático, Aunque sepamos que es un truco. aunque lo sepamos. Vale, visto así tiene más sentido. Es casi una respuesta pavloviana. Y supongo que una vez entiendes el mecanismo, lo empiezas a ver en todas partes. Constantemente. Es la base de un montón de técnicas de marketing. Piensa, por ejemplo, en un camarero que al empezar el turno pone un par de billetes en su propio bote de propinas. Ya, para que parezca que la gente deja billetes. Exacto. Crea una prueba social de que la norma es dejar billetes, no calderilla. O los telemaratones, que no paran de repetir la lista de la gente que ya ha donado. Claro, para que pienses, si tanta gente está donando, debería hacerlo yo también. O los anuncios que ya ni te hablan del producto, solo te dicen que es el más vendido o el de mayor crecimiento. Se saltan la lógica y van directos al instinto de rebaño. Totalmente. Hay una cita en el texto de un consultor, Cabot Robert, que es demoledora. A ver, Dice, como el 95% de la gente son imitadores y solo el 5% son iniciadores, la gente se persuade más por las acciones de los demás que por cualquier prueba que podamos ofrecer. el 95% es una cifra que da vértigo, la verdad. Sí, Es un poco deprimente pensar que somos tan predecibles, pero el texto también deja claro que no todo es manipulación, que este principio, si se usa bien, puede tener efectos increíblemente positivos. sí, y algunos de los ejemplos que da son alucinantes. El psicólogo Albert Bandura hizo estudios ya clásicos sobre cómo curar fobias en niños. ¿Cómo? Pues en uno cogió a un grupo de niños de preescolar con una fobia tremenda a los perros. Y en lugar de terapia, les puso un vídeo, 20 minutos al día, ¿Un vídeo de qué? de otro niño, de su edad, jugando felizmente con un perro. Y funcionó. De una forma espectacular. Después de solo 4 días, el 67% de los niños habían superado la fobia. ¿El 67%? Sí, hasta el punto de que se metían ellos solos en un corralito a jugar con un perro. El miedo se fue,
No por una explicación, sino por ver a un igual demostrando que no pasaba nada. Es increíble, pero creo que hay un caso en las fuentes que es todavía más potente. El de Robert O'Connor con niños con retraimiento social. Ese es, para mí, uno de los estudios más impactantes. O'Connor cogió a los niños más aislados de varias guarderías y a un grupo le mostró una película de 23 minutos, solo eso. ¿Y de qué iba la película? Mostraba varias escenas de niños solitarios que, bueno, miraban a un grupo, se acercaban y al final se integraban y jugaban con éxito. ¿Y ya está? Y ya está. El efecto fue como magia. Los niños que vieron esa película empezaron a interactuar con los demás al mismo nivel que los niños más sociables. ¿Pero eso duró o fue solo un subidón de un día? Ahí está lo increíble. Volvió 6 semanas después. Y el cambio no solo se mantenía, sino que esos niños, que antes eran los más aislados, se habían convertido en líderes sociales de sus grupos. ¿Con una sola película de 23 minutos? Cambió su trayectoria social por completo. Es un recordatorio de humildad para padres y expertos. A veces da igual el argumento más lógico. No puede competir con ver a un igual hacer algo. Vale, es una herramienta terapéutica muy potente. Pero me imagino que esa misma fuerza se puede torcer y llevar a situaciones mucho más oscuras si el grupo al que imitas tiene una creencia, bueno, digamos que delirante. Y ese es el siguiente gran punto. Y nos lleva a uno de los estudios de campo más fascinantes de la historia de la psicología, el de Leon Festinger y su equipo. Se infiltraron en una secta en Chicago en los años 50. La historia es de película, sí. Un grupo convencido de que un diluvio iba a destruir el mundo en una fecha concreta y que solo ellos se salvarían, rescatados por extraterrestres. En un platillo volante. Y lo más importante, no eran solo crédulos, estaban comprometidos al 100%, habían dejado sus trabajos, a sus familias, lo habían regalado todo. Habían quemado todos los puentes con su vida anterior. Ese nivel de sacrificio es clave para entender lo que pasó después. Claro. Llega la noche de la profecía. Están todos esperando. Dan las 12. Y no pasa nada. Nada. Ni diluvio ni platillo. Un fracaso absoluto y público. Lo normal sería que el grupo se disolviera, ¿no? Que la gente admitiera el error y se fuera a casa. Avergonzada. Sería lo lógico. Me imagino la decepción. Pero ocurre algo extraordinario. Tras unos momentos de caos, la líder, la señora Kitsch, recibe un supuesto mensaje de los extraterrestres. ¿Qué decía el mensaje? Que la fe de ese pequeño grupo había sido tan fuerte, había irradiado tanta luz, que Dios había decidido salvar al planeta entero. Un giro de guión brillante para salvar los muebles. Totalmente. Lo que me fascina es la reacción del grupo. Hasta ese momento eran súper secretos, evitaban a la prensa, y de repente, justo después del fracaso, empiezan a llamar a los periódicos, a las radios, a buscar conversos con un fervor que no habían tenido nunca. ¿Por qué? Parece contraintuitivo. Y aquí está la genialidad del análisis de Festinger. La prueba física, el diluvio, había fallado. La incertidumbre que sentían debía de ser insoportable. ¿Cómo reduces esa sensación? Pues Si no puedes validar tu creencia con hechos, solo te queda una opción: validarla con números. Necesitaban crear un nuevo tipo de prueba. la prueba social. Exacto. Si no puedes demostrar que tienes razón, intenta convencer a mucha gente de que la tienes y su creencia refuerza la tuya. Precisamente. Su lema implícito se convirtió en «convence y serás convencido». Si lograban reclutar a otros, significaba que su sistema de creencias no era tan absurdo. Era una misión de supervivencia para su propia cordura. Y ese caso extremo nos da la primera clave. El gran amplificador de la prueba social es la incertidumbre. Cuando no estamos seguros es cuando más miramos a los demás. Y eso puede llevar a un fenómeno aterrador: la ignorancia pluralista. Un estado en el que un grupo entero de personas se equivoca porque cada uno se basa en la inacción de los demás. El ejemplo que usan es de los más trágicos de la psicología social. El caso de Catherine Genovese en Nueva York. Uf, sí. Una mujer asesinada en la calle durante 35 minutos a la vista de 38 vecinos, y nadie llamó a la policía a tiempo. La explicación de la prensa en su momento fue la apatía de la gran ciudad, que la gente es egoísta, que no le importa. Pero dos psicólogos, Latané y Darley, no se quedaron contentos con esa explicación. Propusieron algo radicalmente distinto y mucho más inquietante, Dijeron que Catherine Genovese no murió a pesar de que había 38 testigos. sino precisamente porque lo sabía. Eso va en contra de toda intuición. Cuanta más gente, más seguro te sientes. ¿Cómo es posible? Por dos mecanismos.
El primero, la difusión de la responsabilidad. Con tanta gente mirando, nadie se siente directamente responsable. Cada uno piensa, seguro que alguien ya ha llamado. La responsabilidad se diluye. Se diluye hasta desaparecer. Pero el segundo factor es el más sutil y peligroso, la ignorancia pluralista. Vale. Una emergencia real casi nunca es clara. Unos gritos en la calle son una agresión o una discusión. ¿Ese ruido es un disparo o un tubo de escape? Ante la duda, miramos a los demás. Para ver cómo reaccionan. Exacto. Pero los demás también dudan, y para no hacer el ridículo, intentan parecer tranquilos. Así que miramos alrededor y solo vemos a gente que no parece alarmada. Y concluimos, si nadie se preocupa, no será nada grave. Y un grupo de 38 personas preocupadas acaba siendo un grupo de 38 personas que no hacen nada. Cada una paralizada por la calma aparente de las demás. Es una espiral de inacción. Y esto lo demostraron con experimentos, ¿no? Sí, y los resultados dan escalofríos. En uno, un actor fingía un ataque epiléptico. Con un solo testigo, recibía ayuda el 85% de las veces. Con 5 testigos, Bajaba, imagino. en picado, al 31%. Es tremendo. O el del humo bajo la puerta. Si una persona estaba sola, el 75% avisaba. Si estaba con 2 cómplices que ignoraban el humo, solo el 10% daba la alarma. O sea que estamos más seguros si nos pasa algo con una sola persona cerca que en medio de una multitud. Estadísticamente sí. La conclusión no es que seamos malas personas, es que el contexto nos paraliza. La confusión, el anonimato de la ciudad, son el caldo de cultivo perfecto para la ignorancia pluralista. De acuerdo, la incertidumbre es un catalizador potentísimo. ¿Pero es el único? El texto sugiere que no solo importa cuánta gente hace algo, sino quién lo hace. Exactamente. Y ese es el segundo gran amplificador. La similitud. No nos influye igual cualquiera. Nos influyen mucho más las acciones de la gente que vemos como similar a nosotros. Por eso la publicidad está llena de anuncios con gente corriente. Claro. Buscan que pensemos, es gente como yo. Hay un experimento en el texto que me pareció muy ingenioso para demostrarlo, el de la cartera perdida. Es muy elegante, sí. Los investigadores perdían carteras por la calle, en Manhattan. Dentro había dinero y una carta. La carta daba a entender que alguien ya la había encontrado antes y quería devolverla. ¿Y dónde estaba el truco? ¿En quién escribía esa carta? A veces parecía un neoyorquino medio, con un inglés perfecto. Otras estaba escrita en un inglés chapurreado, claramente de un inmigrante. Y los resultados, imagino, fueron muy distintos. Abismales. Cuando la persona que había intentado devolverla era similar, el 70% de la gente que la encontraba después también intentaba devolverla. ¿Y cuando era diferente? Solo el 33%. La prueba social de un igual es el doble de efectiva. Nadie le convencía. Y un día, simplemente, vio a otro niño de su edad, Tommy, nadar sin flotador. Y su conclusión fue inmediata. Si Tommy puede, yo también. ¿Y aprendió ese día? Ese mismo día. El poder de un igual. Para ese niño, la opinión de un adulto es irrelevante. La única prueba que importa es la de alguien como él. Claro. Pero este principio de similitud tiene una cara mucho más oscura, y aquí entramos en el terreno más inquietante del análisis, el llamado efecto Werther. Sí, el trabajo del sociólogo David Phillips es fascinante y aterrador. Demostró estadísticamente algo que se sospechaba. Cuando un suicidio recibe mucha cobertura mediática, la tasa de suicidios en esa zona aumenta. Lo llamó efecto Werther por la novela de Goethe, ¿no? Exacto. Calcula que cada noticia de suicidio en portada provoca otros 58 suicidios. Espera, pero el estudio va más allá. Dice que también aumentan los accidentes de coche y de avión. Esa conexión suena un poco forzada. ¿Cómo se demuestra que es imitación y no casualidad? Ahí es donde el trabajo de Phillips se vuelve brillante y espeluznante. Descubrió que los accidentes mortales se disparaban justo después de la noticia del suicidio. Y lo increíble es que el tipo de accidente imitaba el tipo de suicidio. ¿Cómo? Si la noticia era sobre un suicidio individual, aumentaban los accidentes de coche con una sola víctima. Si era un suicidio-homicidio, aumentaban los accidentes con múltiples víctimas, como choques de avión o frontales. O sea, que la gente estaba copiando el método de forma encubierta. ¡Qué terrible! Pero falta el dato definitivo, el que lo conecta todo con la similitud. Phillips cruzó los datos demográficos. ¿Y qué encontró? Que cuando la noticia del suicidio era sobre una persona joven, quienes morían en esos accidentes los días siguientes eran de forma desproporcionada a otros jóvenes. No me digas. Y si la noticia era sobre una persona mayor, los que morían en los accidentes eran personas mayores. La gente imita a aquellos con los que se identifica. Es
la prueba definitiva. Que este principio es tan poderoso que puede influir hasta en la decisión de vivir o morir. Exacto. Es realmente abrumador. Después de ver todo esto, desde las risas hasta estas tragedias, la pregunta es inevitable. ¿Cómo nos defendemos? Sabiendo lo vulnerables que somos, ¿cómo evitamos que nos lleven como a búfalos hacia el acantilado? Bueno, las fuentes proponen dos estrategias. La primera es desarrollar un radar para la prueba social falsificada. Volvernos más cínicos y conscientes de cuándo los datos están manipulados. Como los anuncios de entrevistas espontáneas donde se nota que son actores. Justo. O los testimonios en una web que suenan todos igual. Reconocer la farsa es como darle a un interruptor. Desconecta el piloto automático. Entendido. ¿Y la segunda? La segunda es más difícil. Requiere un esfuerzo. Mirar hacia arriba. La analogía que usa el texto es la de las cacerías de búfalos. Ah, ¿sí? Los búfalos de detrás no ven el precipicio. Solo ven a la masa de delante moverse. Y la siguen, por instinto. A veces la manada se equivoca. Hay que hacer el esfuerzo de levantar la cabeza, mirar el horizonte y comprobar los hechos por una misma. No dar por sentado que si todos corren es en la dirección correcta. Me gusta esa imagen. Y, volviendo a la ignorancia pluralista, hay un consejo práctico que puede salvar vidas. Si alguna vez necesitamos ayuda en una emergencia, ¿qué debemos hacer? Es crucial. Hay que eliminar la incertidumbre para romper la espiral. No sirve gritar que alguien me ayude al aire. No asigna responsabilidad a nadie. Exacto. La estrategia es aislar a una persona, señalar a alguien y darle una orden clara. Usted, el de la chaqueta azul, necesito ayuda. Llame a una ambulancia. Le asignas un rol. Y la responsabilidad es suya. La situación deja de ser ambigua y la probabilidad de que actúe se dispara. Es un consejo muy valioso. Y para terminar, me gustaría volver a la idea de los grupos cerrados, como la secta. Hay una reflexión final sobre la tragedia de Jonestown que me ha dejado pensando. Sí, es la aplicación definitiva de estos principios. A menudo se explica la masacre de Jonestown por el carisma de Jim Jones, pero fue mucho más. Jones fue un maestro de la ingeniería social. ¿En qué sentido? Al llevar a sus seguidores a una jungla aislada en Guyana, creó las condiciones de laboratorio perfectas. Les impuso una incertidumbre máxima, en un lugar extraño y hostil, y les impuso una similitud exclusiva. Su única referencia eran los otros miembros del culto. Creó la burbuja perfecta. La burbuja definitiva. Y en ese contexto, cuando los primeros empezaron a beber el veneno, la prueba social para los que quedaban debió de ser abrumadora. Irrefrenable. Y esto nos deja con una pregunta final, muy de nuestro tiempo. ¿En qué junglas informativas o burbujas ideológicas vivimos hoy en día, donde nuestra única prueba social viene de gente que ya piensa como nosotros? ¿Y cuáles son los peligros de estar en una estampida en la que nunca levantamos la vista para mirar hacia afuera?